Buenas tardes. A través del siguiente video reflejaremos el desarrollo de la actividad número uno de la asignatura de fundaciones. Nuestro grupo está conformado por Carlos Andrés Cordero, por Dana Melissa Ledesma Forero, por Dilson Esteban Sánchez Cambindo y quien les habla, Jonathan Trujillo Zárate. En el primero y segundo punto de la actividad pues se indica reflejar la ejecución de un plan de exploración de acuerdo a unos datos suministrados. Aparte de ello, se indica mostrar o ubicar los puntos en donde se va a desarrollar las perforaciones o los sondeos, de acuerdo a los resultados que se obtengan, eh, el número de recuperación de muestras y finalmente pues un valor o un estimativo del costo total de la exploración para llevar a cabo pues la actividad. En la siguiente tabla de Excel pues nosotros recopilamos todos los datos. Primeramente pues los datos entregados para el ejercicio, que son el número de estructuras con el número de pisos o niveles, las cargas por toneladas, sus dimensiones, tanto la longitud como el ancho, una carga máxima también en toneladas y un peso con unas unidades de toneladas por metro cuadrado. Se entrega también pues una observación referente al tema de la topografía y los niveles, que dice que el terreno se encuentra a 0,5 metros por encima de un sardinel existente. El terreno pues cuenta con una superficie prácticamente plana o con pendientes muy moderadas. Y pues también se nos entrega un plano en planta de la localización de cada una de las 10 estructuras. Para el desarrollo o los cálculos de nuestra actividad, pues en primer lugar lo que realizamos fue definir el número de unidades de construcciones y las categorías. Eh, para ello, pues la norma o el capítulo H31 nos indica cómo estimar la cantidad de unidades de construcción. Nosotros pues debemos hacerlo también de acuerdo a esta clasificación por unas categorías que indican que pues, las estructuras se pueden o unidades de construcción se pueden clasificar como en categorías bajas, medias y altas, considerando dos criterios. El primero pues es el nivel de los niveles de construcción o pisos de la estructura y el segundo pues es la carga máxima en servicio por columnas. Para ello pues nosotros cada una de las 10 estructuras las categorizamos de acuerdo a estos dos criterios, tanto por niveles como por cargas. Em, para cada estructura pues se obtienen dos valores que pueden ser diferentes, como es en este caso, que la estructura uno pues por niveles se categoriza o se le da una categoría baja, pero por carga se le da una categoría media. La norma nos indica que debemos tomar em, la condición más desfavorable de las dos, de cualquiera de esas dos, eh, y de acuerdo a ello es que se va a categorizar pues la estructura. Entonces pues acá ya se encuentra desglosada la categorización de cada una de las 10 estructuras, obteniendo pues 4 estructuras en nivel bajo y las 6 restantes en nivel medio. Ahora para definir la cantidad de unidades de construcción por cada estructura, pues la norma nos indica acá primordialmente pues dos puntos. El punto B, que dice que es un grupo de construcciones adosadas cuya longitud máxima de planta no exceda los 40 metros, y otra que es la de igualmente construcciones adosadas, pero que se encuentren en categoría baja, que tengan una longitud máxima en planta de 80 metros. En ese punto pues lo que hicimos fue una relación de acuerdo, teniendo en cuenta pues estos dos parámetros que nos daban allá, 40 metros y 80 metros. El parámetro de 80 metros pues lo vamos a manejar únicamente para las
estructuras cuya condición esté en esa condición. Em, con esto nosotros hacemos un cálculo del dimensionamiento de su lado, longitud. Hacemos una relación de ese valor, por ejemplo, esta que es categoría baja, pues la dividimos en 80 y nos da, lo llevamos siempre hacia arriba. Este valor siempre lo vamos a aproximar hacia arriba y nos da como una sola unidad de construcción. Igualmente para la estructura 3, pero digamos en lo que respecta ya a las estructuras que son categorizadas como estructura, como condición media o categoría media, pues ya el parámetro no va a ser la relación entre la longitud dividido en 80, sino va a ser la relación de la longitud dividido en 40, como se observa. Y digamos, este valor se aproxima al valor entero por encima, que nos daría 1. Digamos, para el caso de la estructura 1, pues dicha relación nos dio 1,3, pero se aproxima al valor entero por encima. Y digamos, así es que se hace el cálculo para las unidades de construcción. Entonces, para la estructura número 1 tenemos que salen 2 unidades de construcción. Y así para las demás estructuras. De las 10 estructuras en el trabajo, pues tenemos un total de 12 unidades de construcción. Bueno, quizás se me olvidó decirles, eh, en el ejercicio se nos entregaba la carga máxima en servicio por columnas en unidades de toneladas. Estos datos acá son los que se utilizaron para hacer la transformación y obtener pues eh, dicho dato en unidades de kilonewtons, que es como lo indica la norma, la H311. Bueno, una vez hecho el cálculo de las unidades de construcción, el total de las unidades de construcción, pasamos a la parte 2, que es definir el número de sondeos y las profundidades. La norma nos indica que de acuerdo a la categorización de las estructuras o de las unidades de construcción, eh, cada categoría pues tiene una profundidad mínima para el sondeo y asimismo pues un número mínimo de sondeos. En base a esto, pues nosotros acá tenemos nuevamente nuestras 10 construcciones, la categoría, la profundidad mínima, que es lo que nos define la norma, pero acá tenemos nuevamente una profundidad mínima. Si se dan cuenta, pues la diferencia entre una y otra es 0,5 metros. De este valor 0,5 metros, pues lo sacamos en base a esta observación que nos da el ejercicio. Nos dice que el terreno en donde pues, se va a realizar el proyecto se encuentra por encima de un sardinel existente, 0,5 metros por encima de un sardinel existente. Dicho valor, pues digamos, lo consideraríamos como parte de la profundidad. Se le suma, porque pues el sardinel existente para nosotros va a ser como la cota de referencia o cota cero del proyecto, pero el terreno se encuentra a 0,5 metros por encima. Es decir, para el estudio de suelos tenemos que excavar o perforar, mejor dicho, esos 0,5 metros para llegar al nivel cero o el nivel de referencia. Y de ahí abajo, pues que es ya ese cota cero, pues va a ser la cota de nuestro proyecto. Y de ahí para abajo, pues sí ya tenemos que incluir la profundidad que nos indica la norma. Entonces, en base a eso fue que nosotros ya obtuvimos acá una profundidad mínima eh, para cada una de las perforaciones que se tienen que hacer por las estructuras o unidades de construcción. Aparte de ello, pues también tenemos la cantidad mínima de sondeos, de acuerdo a la categoría de la unidad de construcción que nos indica la norma. Y tenemos el número de unidades de construcción que calculamos en la primera parte. Tenemos que
la cantidad de sondeos por estructura pues va a ser el número mínimo de sondeos por cada unidad, pero tenemos que tener en cuenta cuántas unidades de construcción tiene esa estructura. Por ejemplo, la estructura 1, que está compuesta por 2 unidades de construcción, pero para cada unidad de construcción debo realizar 4 perforaciones. Entonces, la cantidad de sondeos por esa estructura pues sería el producto de estos dos factores, 4 por 2, 8. Y así con las demás estructuras. Para la segunda estructura, pues que únicamente está compuesta por una unidad de construcción, y por esa unidad de construcción debo realizar 3 perforaciones, pues el valor o la cantidad de sondeos por ella va a ser únicamente 3 perforaciones. Así realizamos pues el cálculo para las demás estructuras, y finalmente pues nos da un valor de 44 perforaciones o 44 sondeos. Acá pues dejamos una aclaración, una nota, que este número de sondeos es un valor preliminar. También en base a este pues sacamos un número de muestras a recuperar, que según nos indica el capítulo H324 debe ser por lo menos del 50% del total del número de sondeos que se vayan a realizar. Ese valor pues también podrá ser un valor preliminar, porque obviamente esto lo tenemos que ajustar más adelante de acuerdo a otras normas que nos indican. Acá, como un cálculo aparte, pues también realizamos un estimativo de la cantidad de metros lineales o las longitudes totales, digamos una sumatoria de las longitudes totales, que serán, digamos, las longitudes de las perforaciones. Esto, pues, ¿cómo lo sacamos? Pues, digamos, tenemos eh, una profundidad mínima por cada unidad de construcción de acuerdo a su categoría. eh, Viene siendo el producto de este valor de la profundidad mínima por el número de sondeos que la componen. Entonces, pues en este caso sería 15,5 por 8, nos da un valor de 124 metros lineales. Eso únicamente sería los metros lineales de perforación para la estructura 1, y así con las demás estructuras. Entonces, en este punto pues nos da un valor de 44 perforaciones que comprenden una longitud total de 574 metros lineales. Bueno, acá estaban uno de los puntos que les indicaban, el porcentaje mínimo de la recuperación de las muestras, y este parámetro que también hay que tenerlo en cuenta, el numeral C, que dice que al menos el 50% de los sondeos deben quedar ubicados dentro de la proyección sobre el terreno de las construcciones. ¿A qué hace referencia a esto? Pues acá ya calculamos el número de sondeos por cada una de las estructuras. Si vamos al plano en planta, pues para la estructura 1 le corresponden 8 sondeos, que son estos. Esta es la estructura 1 con la localización de los 8 sondeos. Para la estructura 2 le corresponden 3 sondeos. Esta es la estructura 2. Así, digamos, secuencialmente se realiza para el resto de construcciones. Por ejemplo, para la estructura 9 le corresponden un número total de 8 perforaciones. Acá se observa. Estos puntos rojos y amarillos pues los organizamos de tal manera de que los puntos rojos nos indiquen que para estas estructuras la norma nos decía que la profundidad debe ser de 15 metros más los 0,5 metros que nos da las condiciones del ejercicio. Y digamos, los punticos amarillos pues nos indican perforaciones de 6 metros más los 0,5 metros que tenemos también como la condición del ejercicio. Entonces acá ya se encuentran organizadas los sondeos o las perforaciones de manera preliminar. A continuación pasamos al punto número 3, que viene siendo estos cálculos. Para iniciar pues tenemos acá una condición. La H325 nos indica que la profundidad de los sondeos dice que por lo menos el 50% de todos los sondeos debe alcanzar la profundidad que se indica en la tabla H321. Es decir, que de estos 44 sondeos, por lo menos 22 de ellos tienen que alcanzar estas profundidades mínimas
para las unidades de construcción de categoría baja, pues 6 metros, y para las unidades de construcción de categoría media, 15 metros. En nuestro ejercicio únicamente tenemos esas dos categorías. Entonces, 22 de estos 44 sondeos tienen que estar en esas profundidades. El otro 22, las otras 22 perforaciones, pues nosotros podemos realizar como un juego o digamos una iteración para quizás optimizar eh, posteriormente en costos. Para ello, pues nosotros debemos hacer un predimensionamiento de las posibles cimentaciones con las que va a contar pues todo este proyecto. Tenemos entre ellas pues tres opciones. Uno es una cimentación por losas de cimentación, perdón. Otra opción pues es cimentación por zapatas, y la última o la tercera es la cimentación por pilotes. Para realizar estos estimativos, de pronto para ver cuál cimentación es la que más nos serviría, con digamos, la, buscando reducir métodos, pues tenemos que tener en cuenta estos tres parámetros que nos indica la norma. Y por lo menos, digamos, para lo que refiere a la losa de cimentación, nos dice que la profundidad en dicha cimentación, pues para lo que es la losa, debe ser 1.5 veces el ancho de la losa corrida de cimentación. Nosotros acá ya tenemos el ancho de la losa de cimentación. Este parámetro lo tenemos es de las dimensiones de la estructura. Al principio pues se nos habían entregado las dimensiones de cada una de ellas. El ancho o el parámetro B pues va siendo el ancho mismo de la estructura. Entonces acá ya tenemos pues esos mismos valores. Para lo que sería si decidiéramos hacer la cimentación del proyecto por zapatas, pues nos indican que la profundidad de dicha cimentación pues debe ser 2.5 veces el ancho de la zapata de mayor dimensión. Entonces acá nosotros ya tenemos unos valores de ancho de zapata de mayor dimensión. Este valor pues digamos, la consideración de nosotros, lo calculamos, los anchos de la zapata los calculamos en relación al área de cada estructura. Entonces decidimos coger las áreas que teníamos al principio de cada estructura y realizamos pues una relación em, por un valor que decidimos pues tomar para dicho análisis. Para todas aplicamos pues la misma relación, y nos indicaba que el ancho de la zapata para por lo menos la estructura 1 iba a ser de 4 metros, y así lo realizamos para las demás estructuras. Pues para algunas estructuras también nos indican quizás un ancho menor de zapata o iguales también. Así obtuvimos digamos este parámetro. Y nos indica también que si decidimos hacer una cimentación por pilotes, debemos tener en cuenta que la longitud del pilote más largo más 4 veces el diámetro del pilote pues será nuestra profundidad de cimentación. Entonces tenemos pues los pilotes. Estos pilotes, como el diámetro y la longitud, pues lo calculamos, también nos lo decidimos calcular en base a la categorización de cada estructura. Em, digamos, los diámetros para la estructura, las unidades de construcción medias, pues se les dio todas un valor de 0,8 metros. Y las longitudes para las estructuras de categoría media se les dio un valor de 10 metros. Y así igualmente para las bajas, pues el valor del diámetro se les dio de 0.5 metros, y de la longitud del pilote pues se les dio un valor de 8 metros. Esto es, digamos, algo común para todas las unidades de construcción, pues dependiendo de su categoría.
Acá pues en esta parte ya vamos a reflejar la profundidad que nos lanza de acuerdo a estos parámetros, la profundidad que calculamos para dichas cimentaciones. Entonces, por ejemplo, para la estructura 1, si queremos hacer una cimentación por losa, dicho valor, pues como lo indicaba acá, el cálculo que nos indica es 1.5 veces el ancho de la losa. Entonces, si tenemos un ancho de losa de 15 por 1.5, nos va dando 23 metros. Tener en cuenta pues que todos los valores los estamos aproximando al entero por encima. Eh, los estamos aproximando al entero por encima eh, para no dejar valores en decimales. Así, digamos, realizamos con cada estructura, de acuerdo a su parámetro B o el ancho de la losa, realizamos el cálculo. Simplemente multiplicando dicho ancho por 1.5 metros y nos da el valor. Acá pues ya tenemos, esto sería finalmente la profundidad de la cimentación para dicha estructura, si lo vamos a hacer por esa metodología, por losas. También hacemos el cálculo de las profundidades de cimentación en el caso de que se desee realizar por zapatas. Entonces, pues la normatividad nos decía que 2.5 veces el ancho de la zapata de mayor dimensión. Entonces, este valor lo multiplicamos por 2.5 y nos da la profundidad para cada una de las estructuras. Entonces, esta sería la profundidad eh, de la cimentación por zapatas para cada estructura. Igual por digamos, la metodología de pilotes. Nos indicaban pues que la profundidad iría a ser la longitud del pilote más largo más 4 veces su diámetro. Entonces, por ejemplo, para el primer caso, la longitud del pilote está más 4 veces su diámetro, que nos da un valor, pues obviamente también llevándolo por encima, al entero por encima, un valor de 14 metros de profundidad en caso de que decida realizar por este método de cimentación. Entonces acá en estos tres cuadros pues tenemos ya las profundidades a las que van a llegar em, las cimentaciones. Eh, estos, digamos, estas profundidades nosotros las podemos considerar como profundidades también para las otras 22, los otros 22 sondeos que nos hacen falta eh, definir las profundidades. Eh, para nuestro ejercicio, pues, bueno, acá decidí también colocar pues la profundidad mínima. Esta profundidad mínima que nos indica la H321 va a ser la profundidad mínima a la que van a ir los otros 22 sondeos que componen el total del plan de exploración. La coloqué acá como para hacer una comparativa con cada uno de los tres datos que nos da de acuerdo a la metodología de cimentación. Entonces vemos, por ejemplo, que la norma nos dice que para esta estructura, de acuerdo a su categoría, pues la profundidad mínima debe ser 15.5 metros. Pero, digamos, por el cálculo de las cimentaciones, esta me da que tiene que ser 23, por esa metodología me da 10 y por esta me da 14. Entonces, con esos valores quizá yo puedo jugar para escoger mi metodología de cimentación. Para nuestro caso, pues decidimos escoger la metodología de zapatas, cimentación por zapatas, que digamos, pues observamos que nos dan valores de profundidad menores a lo que nos indica la norma y son con los que yo trabajaré los otros 22 sondeos. Mi otro 50% de los sondeos, pues obviamente se tiene que ir conforme lo dice la norma, de acuerdo a estas profundidades. En este cuadro pues organizamos nuevamente las 10 estructuras, los sondeos que debe tener cada estructura de acuerdo la cantidad mínima de sondeos que nos define la H321, la profundidad pues obviamente también que nos la define la H321
Y pues esa misma norma nos dice que por lo menos el 50% de, del total de los sondeos tiene que irse con esta profundidad. El 50% de dichos sondeos pues lo reflejamos acá, y aparte pues colocamos los valores que obtuvimos en la tabla anterior para las profundidades de acuerdo a la cimentación escogida, que como ya mencionamos es por zapatas. Pues la profundidad, que ya no las indicó acá el cálculo, y los sondeos restantes, que viene siendo pues el sondeo total menos el 50% de los sondeos a los que sí nos vamos a ir por profundidad de acuerdo a la norma. Acá lo mismo hago pues en esta parte para calcular los metros lineales de los sondeos de acuerdo a la cimentación, pues simplemente multiplico la profundidad que nos indica la cimentación por el número de sondeos. 10 por 4, perdón. em, bueno, no, este metros lineales de sondeo pues sería la sumatoria, sí, sería la sumatoria. Tengo que de acuerdo a la norma me indica que deben ser 4 sondeos a esta profundidad. Entonces 4 por 15,5, pero también le tengo que sumar estas profundidades, que de acuerdo a la cimentación pues tengo los otros 4 sondeos por 10 metros. Dichos productos y la suma de dichos productos pues me da una eh, cantidad de metros lineales, que para la estructura 1 pues van a ser 100 metros lineales de perforaciones. Así lo realizamos para todas las demás estructuras, y tenemos finalmente que la cantidad de metros lineales de perforaciones para dicho plan de exploración, ya habiendo definido que el 50% de dichas perforaciones me voy a ir con las profundidades que me indica la norma, y el otro 50% pues me voy a ir con las profundidades que me indica la metodología o la cimentación con la que voy a realizar el proyecto. Eh, Acá ya podemos ver, anteriormente pues habíamos hecho un cálculo de los metros lineales del plan de exploración, que era este. Habíamos obtenido 574 metros lineales para 44 sondeos. En este caso, pues ya tenemos para los mismos 44 sondeos, tenemos una cantidad de metros lineales de 424. Mal calculados son 150 metros por debajo, si no me equivoco. Pero en este punto pues ya reducimos la cantidad de metros lineales, pero tenemos los mismos 44 sondeos. Nosotros tenemos, o digamos ya a lo que viene el punto número 4, venimos es a entrar a reducir el número de sondeos de acuerdo a lo que nos indica el capítulo H326. Pues en este aparte nos indica que en los sondeos realizados en la frontera entre unidades adyacentes de construcción de un mismo proyecto se pueden considerar válidos para las dos unidades siempre y cuando domine la mayor profundidad aplicable. Y pues también tenemos otra condición, otro parámetro, que es el efecto por repetición, que indica que para proyectos con varias unidades similares, el número total de sondeos se calculará a partir de la segunda unidad de construcción y siguientes como la mitad del encontrado para la primera unidad, aumentando el número entero siguiente al aplicar la reducción. Bueno, ¿qué de pronto nos indica esta norma? Que en unidades o construcciones, estructuras adyacentes, yo puedo utilizar un sondeo para estas dos. Lo mismo que de esta estructura, para esta estructura yo puedo utilizar un sondeo, pero siempre y cuando, digamos, tengamos también en cuenta que el 50% de estos sondeos, de esos 8 sondeos, me deben quedar dentro de la franja de construcción de dicha estructura, que es también un parámetro que nos indicaba la norma, que es este. El H324, o sea, al menos el 50% de los sondeos debe quedar ubicado dentro de la proyección sobre el terreno de las construcciones. Es decir, yo puedo jugar con estos 8 sondeos, pero por lo menos dentro de esta franja me deben quedar 4. El resto, pues yo puedo jugar, puedo llevarme este sondeo
acá a la frontera entre estas dos estructuras, lo mismo que entre estas dos estructuras y así eh, con todas las estructuras pues, que componen el proyecto. Ya digamos, habiendo hecho eso, o aprovechando dicho parámetro, nosotros hicimos eh, digamos, una nueva reorganización de los sondeos, tratando pues de tener en cuenta dichas condiciones, que debemos dejar por lo menos el 50% de los sondeos dentro de las franjas de las estructuras. Acá realizamos pues nuevamente la redistribución de los sondeos, em, y sobre esta tabla pues reflejamos la organización nuevamente de los sondeos. Miremos que estos valores, tanto como estos, este también, este también, igual que igual que estos me componen, digamos, el 50% de dichos sondeos. Y teniendo en cuenta también que también debo cumplir con la profundidad. El resto de sondeos, digamos, por lo menos para la estructura uno que era un mínimo de 8 sondeos, pues son estos. Yo el 50%, que es 4 lo dejé igualmente. Acá se encuentran los 4 sondeos a una profundidad de 15,5 metros, pero los otros 4 realicé un juego y los ubiqué entre las fronteras o las adyacencias entre estructuras. Y digamos, con base a la normatividad, pues obtuve profundidades mínimas, que esto es en base al cálculo de las profundidades de cimentación. Es de tener en cuenta que cuando yo juego con un sondeo de estos para dos estructuras, pues debe primar la profundidad mayor que me indica para cada caso. Es decir, si acá en la estructura uno me indicaban que las profundidades debían ser de 15,5 metros, pero acá la estructura 3 me indicaba que eran de 6,5 metros, yo el sondeo que ponga en la frontera debe ser con la profundidad mayor de cada que me indique cualquiera de las dos estructuras, en este caso pues 15,5 metros. Bueno, ya realizando esta aclaración, eh, y digamos, organizando nuevamente todos los sondeos, acá colocamos una observación, pues el sondeo con cuál estructura es que se están compartiendo para tener un mejor orden. Sacamos entonces una cantidad mínima de sondeos. Recuerden que el total de sondeos que teníamos era de 44 perforaciones. Ya en este caso logramos bajarlo a 35 perforaciones. Acá en esta aparte pues calculamos también las longitudes de los sondeos, que pues es el producto entre el número de sondeos y pues su profundidad es 4 por 15,5, pues nos da 62, y así con cada uno de los demás sondeos. Eh, Estas profundidades pues las sumamos finalmente y nos da un valor de 391,5 metros lineales. Entonces se podría decir que finalmente nuestro plan de exploración está compuesto por 35 sondeos o 35 perforaciones, a los cuales suman una cantidad total en metros lineales de 391,5. Acá, pues también de acuerdo a la normatividad y como se nos indica en la actividad, que debemos indicar el número de los sondeos con recuperación de muestras, pues el 50% de 35 yéndonos por el entero por encima, es un total de 18 muestras a recoger. Y finalmente, pues ya como casi para terminar dichos puntos, nosotros realizamos una consulta para los costos de perforaciones, igualmente de los estudios o los ensayos que se deben realizar sobre las muestras. Y obtuvimos que para el área metropolitana de Bucaramanga, pues fue el ejemplo que quisimos manejar, el valor de las perforaciones por el método de rotopercusión
por metro lineal es de 180.000 pesos. Y asimismo, pues los ensayos hechos que se deban hacer sobre dicho metro lineal de muestra será de 40.000 pesos. Esto pues me da un valor de 200, un valor total por metro lineal, tanto de la perforación como de, digamos, de los ensayos que se le van a realizar a la muestra de 220.000 pesos por metro lineal. Y pues tomamos el valor total de los metros lineales del, digamos, del plan definitivo de exploración y lo multiplicamos 391,5 por 220.000 y nos arroja que nuestro plan de exploración eh, tendrá un costo total de 86.130.000 pesos. Entonces, como pues se habrá podido notar, inicialmente de un plan de exploración que comprendía 44 sondeos y 574 metros lineales, aplicando digamos, todas las condiciones que nos permite la norma, logramos pues bajarlo a un total de 35 sondeos con con 391,5 metros lineales en definitiva, permitiéndonos quizás de esa forma reducir o optimizar los recursos en el plan que se vaya a ejecutar para el proyecto. En fin, ese sería pues el desarrollo, tanto el primero como el segundo punto de la actividad. Espero que haya sido un poco claro, a pesar de lo extenso de la explicación. Y no más, pues muchas gracias.